Continuamos con más. Gracias por la preferencia de la sintonía de los investigadores médicos. Continuamos con las entrevistas y en este bloque le damos la bienvenida a la doctora Hilda Mora. Ella es pediatra y vamos a continuar hablando acerca de la buena vida en cualquiera de las etapas del ser humano. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a los investigadores. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y siempre muy contenta de poder colaborar con ustedes en este segmento. Vamos a iniciar con una pregunta acerca de la programación fetal, porque muchas veces hemos escuchado de ello, pero muchas personas de repente aún no saben qué significa y cuál es la importancia de la programación fetal, doctora. Sí, como usted bien lo mencionaba, pues es un término que pues no se escucha con frecuencia. Y cuando nosotros nos hacemos esa referencia que qué es la programación fetal, pues básicamente este término explica cuáles son las respuestas adaptativas, tanto embrionarias como fetales, en condiciones subóptimas, que van a generar consecuencias adversas permanentes. Por ejemplo, tanto la desnutrición como la sobrenutrición fetal. Esto puede venir y generar alteraciones tanto en el peso como en la composición corporal fetal. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos referencia a cuáles son esas consecuencias adversas, podemos observar que más adelante, por ejemplo, durante la infancia, durante la adolescencia o durante la vida adulta, podemos ver de que pueden venir a desarrollar problemas como, por ejemplo, la obesidad, alteraciones del metabolismo de la glucosa, alteraciones del metabolismo de los lípidos, pueden haber resistencia a la insulina, también podemos observar alteraciones a nivel hepático. Entonces, a eso hace referencia, que dependiendo de cómo se va desarrollando desde el momento de la concepción o cómo ha sido la nutrición de la madre durante el momento de la concepción, y si es una nutrición no adecuada, entonces esto se va a reflejar más adelante, a largo plazo. Y entonces, ¿cuáles serían esas medidas de prevención? Porque en el programa hemos estado hablando de la importancia de prevenir, de esas medidas de prevención que se deben de tomar para que no ocurra ningún problema con el bebé. Bueno, obviamente, pues debemos enfocarnos en la nutrición materna. Lo ideal, ¿verdad? Las recomendaciones es que la madre esté preparada 6 meses antes de la concepción. Entonces, para que ella esté en condiciones óptimas al momento del embarazo. Entonces, al decir enfocarnos en la nutrición materna, quiere decir que la madre pues debe tener una nutrición saludable, rica en proteínas, porque las proteínas ayudan a la formación del tejido de los bebés. También, obviamente, debe recibir carbohidratos, debe recibir sus grasas. Los primeros humanos, ¿verdad? Entonces, así como ha venido evolucionando el humano, también ha venido evolucionando el estado nutricional, ¿verdad? Los requerimientos que obtiene el ser humano. Antes los alimentos que se recibían pues eran ricos en fibra, ricos en proteínas, pues obviamente el ser humano hacía más ejercicio porque se dedicaba a la cacería, pero ahora pues es al revés, más rica en grasas, más rica en carbohidratos, menos proteínas, menos ejercicio. Y eso pues no promueve una nutrición saludable. Entonces, igual en las madres, pues tal vez ahora tenemos más consumo de alimentos procesados y eso pues no ayuda a que el feto se desarrolle adecuadamente. Entonces, nosotros debemos promover una nutrición equilibrada en la madre, tanto como le mencionaba antes, rica en proteínas para que ayude a formar los tejidos adecuadamente en el recién nacido, recibir los requerimientos nutricionales de grasas y carbohidratos, porque lo que queremos ver es de que la madre obtenga los nutrientes necesarios tanto para ella como para el feto y para que él pueda desarrollarse adecuadamente. Muy bien, gracias por esa respuesta, doctora. Ahora hablemos del seguimiento pediátrico. ¿En qué consiste y por qué es tan importante? Bueno, es muy importante que se dé un seguimiento. Ya a la semana de haber nacido, el recién nacido pues necesita un seguimiento donde nosotros vayamos viendo cómo va su crecimiento, cómo va su desarrollo, orientar a la madre, porque digamos, en este aspecto yo a veces lo pongo de esta manera, tenemos que orientar tanto a la mamá de cómo debe ser la nutrición del recién nacido y cómo debe alimentarse ella para que las condiciones sean adecuadas, porque como usted bien lo mencionaba, ella es la que tiene que alimentarse, porque ella es la que le tiene que venir y proporcionar al bebé todos los requerimientos nutricionales que necesita. Si ella no se alimenta bien, definitivamente él tampoco va a tener una nutrición adecuada.
Si es necesario, pues entonces se debe suplementar la mami, ¿verdad? Entonces con multivitaminas, con minerales, para que también eso sea proporcionado al bebé. En estos momentos, pues en los primeros meses, los primeros 6 meses, el niño debe ser alimentado exclusivamente con leche materna. Entonces, definitivamente todo lo obtiene a través de la madre, entonces es a ella en que nos debemos enfocar, en que ella se alimente bien, para que el niño durante esos primeros 6 meses, por lo menos, sea alimentado de manera óptima. ¿Y qué nos puede decir acerca de los suplementos? Bueno, con respecto a los suplementos, si son necesarios, se administran, ¿verdad? Entonces, porque a veces en la práctica clínica podemos manejar 2 tipos de pacientes. Podemos tener pacientes prematuros que definitivamente se tienen que suplementar hasta los 6 meses mientras inician la alimentación suplementaria, porque ellos traen un déficit de nutrientes, porque ellos nacen antes del último trimestre, ¿verdad? O inicios del último trimestre. Entonces, las vitaminas y los minerales se producen en el último trimestre del embarazo. Entonces, los niños nacen con ese déficit nutricional, y por lo general, pues entonces todos esos niños que son prematuros se suplementan por lo general hasta los 6 meses de vida. Pero posteriormente, digamos, si son niños a término, a menos que la madre no tenga una nutrición adecuada, o por ejemplo una alimentación en base a fórmula, o dependiendo de cómo ella nos indique que el niño se está alimentando, entonces nosotros ya hacemos esa pauta de decidir si iniciamos algún tipo de suplemento o no. Muy bien. Y hablando de suplementos, también hay que comentarle a la gente que nos ve que se encuentran Macrovital Ultra y Macrovitam de Laboratorios Pharmalat. ¿Qué opinión, doctora, tiene de estos 2 suplementos? Bueno, voy a hablar tal vez de manera general, ¿verdad? En la vida del ser humano, en este caso, digamos, en el momento del lactante, necesita aproximadamente de 13 vitaminas, ¿verdad? Entonces, para que su cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, está en los suplementos, por ejemplo, todas las vitaminas que son las liposolubles, las hidrosolubles. Necesitamos de la vitamina A, de la vitamina E, la vitamina D, la vitamina K, todos esos suplementos que cada uno trae diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, reparadores de tejido, formadores de tejido, formaciones de glóbulos rojos, necesitamos de minerales como el hierro, entonces de ácido fólico si es necesario. Entonces, hay que suplementarlo si nosotros vemos que hay algún déficit. Por eso nosotros llevamos unas tablas nutricionales o curvas nutricionales donde vamos viendo cómo va el crecimiento del bebé, ¿verdad? En la etapa de la lactancia. Entonces vamos viendo si el peso y la talla y la circunferencia cefálica es la adecuada. Entonces, dependiendo de eso, nosotros nos estamos haciendo una idea de cómo está nutricionalmente. Entonces, porque debemos de seguir una curva. Si el niño nació a término, pues nosotros tenemos que ver de que él va entre el 3er y 90 percentil en crecimiento. Entonces, lo ideal que esté en el 50 percentil, entonces nos estamos asegurando que el niño sí está creciendo adecuadamente, ¿verdad? Pero si es un niño prematuro, entonces va un poco bajo de peso, entonces son niños que sí debemos suplementar con multivitaminas y minerales. Muy bien. Sí, hablando de estos 2 suplementos que cuenta la Corporación Pharmalat, Macrovital Ultra y Macrovitam, uno de ellos, usted como ama de casa, va a ser muy fácil el poder dárselos a los niños, porque son unos sobrecitos, el polvito usted lo puede disolver en comida, en bebidas, no cambia el sabor de los alimentos y le va a estar dando un gran aporte vitamínico a sus hijos. Bueno, y también, doctora, sabemos que los niños son muy propensos, ¿verdad?, a enfermarse por el sistema inmune que de repente no está muy bien reforzado, enfermedades respiratorias, ahorita que empezaron ya las clases presenciales, o gastrointestinales, doctora. Una buena opción para reforzar ese sistema inmune y que no se nos enfermen tanto está Cevilat, que también es uno de los que le venimos presentando en este programa, usted lo ve aquí en el set. Nos puede hablar de los componentes, la importancia del zinc, la importancia del magnesio y todos estos componentes que cuenta el producto. Sí, acerca de los componentes, por ejemplo, el magnesio ayuda a producir energía en el lactante, ¿verdad?, o en el niño. Por lo general, se menciona ahí, ¿verdad?, que se puede venir empezar a dar a partir de los 3 a 5 años, como mencionaba, en un sobrecito, medio sobrecito al día.
Y pues el zinc ayuda al crecimiento lineal en el lactante o en el infante, ayuda a reparar tejido también. Entonces son componentes importantes. La vitamina C, ¿verdad? Entonces que soporta el sistema inmunológico en el lactante o en el infante. Entonces son componentes esenciales, ¿verdad? Como le mencionaba, son componentes esenciales que ayudan a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y pues obviamente parte importante, digamos, cuando el niño estaba en la etapa de la lactancia, en los primeros 2 años de vida, pues estaba recibiendo todo ese soporte inmunológico a través de la leche materna. Entonces a veces ya más adelante, pues nosotros obviamente ya no tenemos esa ayuda, entonces tenemos que complementar con ciertos suplementos para que pueda ayudar a fortalecer el sistema inmunológico del infante. De los niños y también de todos los integrantes de la familia, que Sevilad se hizo muy famoso en esta temporada desde el que apareció el famoso COVID. Se ha vendido muy bien porque es una bomba, es un producto muy bueno que sabe muy rico y también está en presentación para adultos y para niños. Bueno, doctora, como padres de familia, ¿cómo sabemos que dimos un buen seguimiento en la etapa infantil y que nuestros niños ya están preparados muy bien para la pubertad y para la adolescencia, que también tiene tantos cambios? Bueno, con respecto a eso, como le mencionaba, si damos un seguimiento, ¿verdad? Lo ideal pues que sea un seguimiento pediátrico, ya hacen referencia a que ya podemos llegar hasta los 18 años de edad todavía con el pediatra, ¿verdad? Entonces, para dar un seguimiento de cómo va su estado nutricional durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente, como médicos debemos dar todas esas recomendaciones de cuál es el tipo de nutrición que nosotros debemos recomendar y hacer conciencia a los papás acerca de qué tipo de alimentos debe recibir. Siempre ellos llevan sus curvas de crecimiento para determinar que el crecimiento, tanto el peso como la talla son adecuadas, ¿verdad? Entonces, en toda esta etapa que tienen ellos, por así decirlo, desde los primeros 2 años que nosotros estamos dando ese seguimiento con respecto a la alimentación y todo, que son un poquito más dependientes con los papás. Después los niños pues van a la etapa de la infancia, la adolescencia, entonces ahí ellos ya son un poquito más independientes, eligen qué tipo de alimentos quieren consumir, pero siempre bajo el régimen de los papás, ¿verdad? Pero es importante que papás tengan, yo una vez en un congreso me recuerdo que escuché y dice un médico dando la conferencia, hijos de papás gorditos, hijos gorditititos, decía, ¿verdad? Ajá. Entonces eso quiere decir de que es importante educar a los padres para que puedan dar una adecuada nutrición en el niño, entonces para evitar que más adelante pues tengan el problema de síndrome metabólico, porque o sea, se han visto ya muchos casos de niños a muy temprana edad con diabetes, ya hemos visto muchos niños con obesidad, niños ya con trastornos de la glucosa, niños con trastornos o resistencia a la insulina, que son problemas que pudimos evitar, ¿verdad? Pudimos evitar al venir y tener una nutrición adecuada anterior, desde, así como dice, la nutrición en el primer año de vida es lo que se va a reflejar en la adultez de esa persona que vino creciendo, ¿verdad? Si yo le proporciono una nutrición adecuada a mi bebé, al niño que ya está entre los 5 o 7 años, llegó a la adolescencia, entonces no voy a tener ningún problema en la adultez de síndrome metabólico. Entonces, ese seguimiento, ¿cómo sé yo que el niño que tuvo un seguimiento adecuado? Ese seguimiento adecuado desde que me lo llevaron a la primera semana a la clínica hasta que el niño ya es un adolescente y puedo decir ya está preparado para la pubertad. Se le dieron las pautas, se le dieron el tipo de alimentación que él debería consumir, ¿verdad? Entonces, tener una educación adecuada, principalmente en la madre, porque ella es la que está llevando todo ese contexto con respecto a la nutrición de su hijo. Entonces es importante de que ella pues sepa qué tipo de alimentos debe recibir y cuándo es necesario la suplementación o no, y ya pues a la hora que llega la consulta nosotros podemos ver si el niño está creciendo o creció adecuadamente. Muy bien, qué gran responsabilidad como padres de familia el poder saber qué llevar a la mesa, qué cocinar, porque los niños van a comer lo que los papás pues también comen, ¿verdad? Entonces
dar un buen ejemplo y no preocuparse si el niño en alguna etapa está bajito de peso, de repente también es porque se estiró, dicen por ahí las abuelitas, y también recordar que si un niño está gordito no significa que está sano, quitarse ya eso de la cabeza, ¿verdad? Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con más. Como se lo dijimos al inicio, en este programa vamos a conocer al regresar del corte acerca de la nueva línea de Corporación Farmalat, esta línea que se llama Aliment. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.